Saldívar, que pues por haberse sumado al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum y por estar abiertamente defendiendo la propuesta que hay de reforma al Poder Judicial, pues ya lo agarraron enojados los de la derecha y se le vino la guerra sucia encima. Pero pues hoy viene a aclarar varios puntos y a proponer varias acciones que lo vamos a acompañar, porque una de las luchas más importantes que se está dando en esta elección tiene que ver con la reforma profunda al Poder Judicial. Y hay que reconocer que el ministro Saldívar, como presidente de la Corte, fue el primer presidente de la Corte que se atrevió a hablar sobre la corrupción, sobre el nepotismo que hay en el Poder Judicial. Entonces, tenemos la reacción de la derecha, que ahora pues tiene una nueva coordinación de campaña. La ministra presidenta de la Corte, la ministra Piña, se ha convertido ya en la jefa de la guerra sucia de la candidata del PRI y del PAN. Entonces, vamos a poner las cosas en su lugar, vamos a denunciar lo que están haciendo, el uso de la Corte ya como parte del brazo de la guerra sucia de la derecha. Imagínense el nivel de desesperación en el que están. Pero vamos a darle la palabra a Arturo Saldívar. Gracias por acompañarnos. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, como ustedes tienen conocimiento, la ministra Piña tomó la decisión de intervenir activamente en el proceso electoral a través de la admisión de una supuesta denuncia anónima sin ninguna prueba, que además desde la Corte se distribuyó masivamente en los medios y en las redes con el único propósito de dañar políticamente a mi persona y a nuestro movimiento. No es nueva la cercanía de Norma Piña con la candidata del PRIAN y con la derecha, con los intereses que ella representa. Desde que llega a la presidencia de la Corte, sus desplantes, sus discursos y sus votaciones son clarísimas para ubicarla como brazo opositor al gobierno del presidente López Obrador y ahora como brazo opositor a la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum. Pongo algunas cosas en contexto. No es la primera vez que la ministra presidenta quiere incidir en el proceso electoral tratando de utilizar a la institución del Poder Judicial para esos efectos. Recordarán ustedes en diciembre del año pasado que se dio todo este debate para sustituir al magistrado Reyes Rodríguez, entonces presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, en una sesión de 7 de diciembre de 2023, sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral, algunos magistrados y una magistrada hicieron saber que estaban siendo presionados para no provocar o propiciar la renuncia a la destitución de Reyes Rodríguez en la presidencia del Tribunal Electoral. Después trascendió que estas presiones venían precisamente de la ministra Norma Piña, la cual amenazó con llevarse a la Corte sin facultades para ello el tema de la elección del presidente o presidenta del Tribunal Electoral. Y en esas estaban las cuestiones cuando afortunadamente cometió el error de enviar a uno de los magistrados unos mensajes por chat amenazantes, intimidatorios, pero además en un lenguaje poco adecuado para esa investidura, y ante el riesgo de que esos chats fueran publicitados, la ministra Piña reculó
y entonces fue que los magistrados del Tribunal Electoral y magistradas pudieron elegir a la nueva presidenta del Tribunal Electoral. Todo esto trascendió en su momento. Lo traigo a cuento porque es motivo de responsabilidad, pero también para darnos cuenta que no es ahora que se le ocurrió a la ministra Piña incidir, sino lo ha tratado de hacer. Hay que tomar en cuenta algo porque los adversarios critican mi militancia con Morena